la época del trueque, se cambiaba pues un abrigo que había llevado 8 horas en producirlo con una cantidad de comida que un pescador había podido pescar en 8 horas. Simplifiquemos suponiendo que los intercambios eran ideales. En ese sentido, decía, hablamos de intercambios de valor. Ahora bien, cuando el capitalista funciona en el capitalismo real, también hace uso de capital que no es un capital en el sentido productivo, porque en última instancia hablábamos de la máquina o del torno, estamos hablando de un capital productivo. Este capitalista puede ir, incluso si no tiene el dinero para comprar ese torno, para proponerle al asalariado, al artesano que trabajen juntos o que trabaje como asalariado para él, digamos, puede no tener el dinero y va a un prestamista, un banquero, y le pide dinero. ¿Y el banquero de dónde lo saca? Bueno, antes sabéis, como todos sabemos, el dinero eran un montón de cosas, desde la sal, luego metales preciosos, etcétera. Pero en todo caso, hoy sabemos que es el dinero. ¿Y el dinero dónde sale? Pues se imprime. Hay bancos que pueden imprimir, el Banco Central Europeo puede imprimir, y de hecho, digamos, no olvidemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la Reserva Federal es una entidad privada que imprime en función de las condiciones del mercado. A veces con la presión del gobierno, ¿no? Pero es independiente. Y en ese sentido, ¿qué quiero decir? Que bueno, en todo caso, el banquero emisor puede imprimir billetes y prestárselo al capitalista. Bueno, claro está que las sociedades modernas capitalistas al imprimir billetes requieren una autorización. No podemos imprimir billetes cualquiera, está claro que ellos solamente pueden hacerlo. Pero lo que quiero decir es de que en todo caso el capitalista pide prestado, supongamos pide prestado el capital que necesita para comprar el torno, pide a lo mejor el torno, a lo mejor supongamos que vale 6, y que él pide esos 6, pero luego tiene que volver 6,1, 6,10 de intereses al banquero, y por otra parte, digamos, el capitalista a lo mejor tiene que conseguir que alguien le transporte esa herramienta hasta el lugar de trabajo, pagarle un transportista, y luego además pues hay que vender el producto, y entonces a lo mejor hay que darle el producto, a medida que va creciendo la producción, a un capitalista comercial, a un comerciante, para que sea el que lo ofrezca en el ámbito, digamos, donde se sitúan los consumidores. Por lo tanto, esa plusvalía de la producción de la que hablábamos, hay que repartirla un poco. Al final se ve, el capitalista que pone el torno reparte una parte de esa plusvalía dándosela de esos, dijimos, 6 que había conseguido de plusvalía del artesano, una parte se la dará en intereses al banquero, otra parte al transportista, otra parte al comerciante que va a vender, pero todo esto sale de la plusvalía obtenida en el proceso de producción. Se puede considerar que incluso el crédito que da el banquero para producir esto compone parte del capital productivo, aunque sea dinero, porque en última instancia eso está permitiendo de que a lo mejor el capitalista inicialmente pide préstamo para un torno, pero luego para 10, se endeuda cada vez más, pide más dinero, paga más intereses, es decir, hay un permanente aumento de la producción y también un aumento de la plusvalía que se extrae y por lo tanto un reparto creciente. Ahora bien, esto, digamos, podríamos considerarlo parte, insisto, del necesario proceso de acumulación capitalista de la producción de bienes y servicios para obtener beneficios. Porque lo que no confundamos es que la economía capitalista no produce bienes y servicios para satisfacer necesidades, produce bienes y servicios para generarle beneficio a los capitalistas. Porque si fuera para producir necesidades, ya me diréis cómo se explica que cuando hay excedentes de una determinada producción, pero ¿excedentes de qué? Ah, no, es que no es que sobre, sino que no hay gente con dinero para comprarlo, y aunque sean alimentos y haya gente muerta de hambre, es excedente. En realidad, este delirio de sociedad capitalista, que es la que está en la base del genocidio que hablamos antes, está explicada precisamente porque la producción no tiene por finalidad satisfacer las necesidades, como dicen los manuales de economía que venden ideología, son prácticamente todos. En ese sentido,
Por lo tanto, decimos que este proceso de acumulación, en el cual participa incluso una parte de crédito bancario, todo está relacionado con la producción, llamémosle real, con lo que llamamos economía. Aunque hay un elemento financiero, que es el crédito, está subordinado a la economía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo? Que en la medida que ha habido momentos de expansión, porque hay momentos de expansión y hay momentos de crisis, que se explican también a partir de los conceptos que hemos señalado antes. Y que precisamente están relacionados con esa forma de distribución del valor. Precisamente la diferencia que hubo entre Marx y Ricardo es que Ricardo, capitalista, decía: la única fuente de creación de riqueza es el trabajo. Pero para que la economía crezca no se puede retribuir al trabajador en función de la riqueza que crea. Claro, insisto que era un gran capitalista industrial. Si no, no puede crecer la economía. Para que la economía crezca, es necesario que al trabajador no se le pague en función del trabajo que crea, de la riqueza que crea, sino se le pague solo lo necesario para su subsistencia. Y la de sus hijos, que mañana los tenemos que explotar también. Y la de su mujer, etcétera, o la de su marido. Y en ese sentido, digamos, dice, porque de esta manera se va a garantizar el crecimiento indefinido de la economía y al fin y al cabo todos se van a beneficiar. Esta idea estaba tanto en Adam Smith como en Ricardo, pero el que la perfeccionó fue Ricardo. Marx le dijo: no es verdad, esto no lleva al crecimiento permanente, sino a las crisis recurrentes, porque en la medida de que haya cada vez más extracción de plusvalía, se va a generar un divorcio, una diferencia entre la capacidad de compra de los trabajadores, que son el grueso de los consumidores, y el volumen de bienes que se vuelcan al mercado. Recordemos la dinámica que explicábamos, ¿no? En donde a través de esa extracción de plusvalía cada vez más se podía incorporar cada vez más máquinas, más trabajadores, producir más, pero resulta que el objetivo del capitalista del empresario, es conseguir cada vez más beneficio, obtener más plusvalía, abaratar cada vez más los salarios. En la medida que abarate más los salarios, obviamente va a generar más plusvalía para él y va a producir más, pero sin embargo va a luego se los tiene que vender a los mismos asalariados. De ahí que en esta dinámica ocurre que en determinado momento esto va así, se les restringe tanto la capacidad de compra a los asalariados y se aumenta tanto la capacidad de producción que hay crisis, que son crisis de sobreproducción, es decir, se ha producido más de lo que los consumidores pueden comprar, no de lo que se necesita. En este delirio de sociedad, efectivamente esto funciona así. Y entonces, en ese momento, las crisis lo que hacen es todavía agravar más la situación de los trabajadores, porque lo que hacen los capitalistas no es pensar para el conjunto de la clase capitalista diciendo, bueno, a nosotros nos vendría bien que los trabajadores puedan consumir y de esa manera comprar todo lo que producimos, entonces a lo mejor hay que elevarle los salarios. Eso como clase en su conjunto sería lo ideal, pero como capitalista egoísta, avaro, digamos, ni por digamos una fantasía se le va a plantear eso. Planteará, yo lo que tengo que conseguir es explotar más a los trabajadores que tengo, echar incluso a algunos para que los que queden trabajen más horas y por el mismo salario me produzcan lo mismo que estaban produciendo los otros y reduzco salario, aumento plusvalía. Es lo que ocurre en las crisis, lo vemos ahora. ¿Quién no conoce a cualquier persona que trabaja en un sitio, sea público o privado, que desde la crisis ahora, si ha logrado ser de los afortunados que ha mantenido el trabajo, resulta que trabaja mucho más intensamente, a lo mejor en la misma cantidad de horas, más intensamente o más extensamente, en horas con el mismo salario, porque tiene que hacer el trabajo también de los que han sido despedidos. Eso les pasa
a los compañeros de la sanidad pública, nos pasa en la universidad, que tenemos cada vez más carga de trabajo, más alumnos, etcétera, y obviamente por el mismo salario, o menos, porque se nos ha reducido el salario, los empleos públicos. Y en ese sentido, la situación de los privados, ¿para qué vamos a hablar? Esto es la tensión. Por lo tanto, las crisis se resuelven acelerando, acentuando todavía más la explotación, la extracción de plusvalía. Entonces, ¿qué ocurre? Que se llega a un punto en el cual los recortes, los ajustes provocan lo que están provocando, por ejemplo, ahora, que cada vez más la economía se hunda. Es mentira que nos dicen, es que hacemos esto para recuperar la economía. Es falso. Vamos, salvo, es posible que los imbéciles que nos gobiernan ni siquiera lo sepan. En realidad son simples gestores de los que sí lo saben. Los capitalistas lo saben muy bien, que estos recortes no van a recuperar la economía. Le van a recuperar los beneficios a ellos, pero no la economía. Saben muy bien que efectivamente, abaratando el coste de los salarios, sobre todo los capitalistas más poderosos, que son los que pueden fijar mejor las condiciones laborales, que además pueden desplazar su producción a Asia, y en donde pueden llevarla a Bangladesh para que con trabajo esclavo, como hace Inditex, como hace el señor Ortega, que a través de mano de obra esclava, y esto está probado, ha tenido que negociar en la India, en Brasil, para, digamos, ante demandas, precisamente por utilización de mano de obra esclava, pues resulta que es el padre de la patria para algunos. Bueno, de esa manera ellos consiguen abaratar sus costes. Pero los empresarios, el pequeño empresario que es un peluquero y que tiene 2 asalariados y que vive del corte de pelo de los asalariados, va a tener 2 problemas. Él no puede deslocalizar el corte de pelo a Asia y además encima tampoco puede mantener el nivel de trabajo que tenía antes, porque los trabajadores que han sido despedidos, los trabajadores que se le han rebajado los sueldos, se cortarán el pelo en su casa o en todo caso irán cada 2 meses. En este sentido, está claro que lo que va provocando es la expropiación permanente de los pequeños empresarios por parte de los grandes capitalistas. Lo vemos, lo que quiebran no es el Corte Inglés, lo que quiebra no es Inditex, son las pequeñas tiendas de gente que está trabajando ahí, en muchos casos sin asalariados, son en realidad trabajadores, no empresarios, porque hay muchos que están trabajando solo ellos en la empresa, en la pequeña tienda que tienen, pero que cada vez más se ven expulsados, proletarizados, y que tendrán que ir a competir con los millones de desempleados para ver si pueden conseguir un ingreso que les permita comer. Decía que esto es en la esfera económica. Pero ¿qué ha ido ocurriendo y qué ocurre particularmente en los momentos de crisis del capitalismo? ¿Qué ocurre esto que acabamos de decir? Esto que acabamos de decir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que, por un lado, decía, se sigue consiguiendo mantener la producción a costa de una mayor explotación, que los que quedan en la empresa trabajen incluso por los que se han ido, pero resulta que, claro, los que se han ido no pueden seguir consumiendo. Se reduce, por lo tanto, la capacidad de compra. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, el proceso normal en el capitalismo, por supuesto, en eso estamos. Decía que, entonces, cuando nosotros analizábamos el proceso de extracción de plusvalía, hablamos de la acumulación, que es la conversión de la plusvalía en capital, es decir, la reinversión. Pero claro, resulta que cuando hay crisis y están echando a los trabajadores de todas las empresas, resulta que no es posible, no tiene sentido reinvertir si está sobrando la producción para la capacidad de compra existente. Pues entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que los capitalistas empiezan a buscar alternativas para la plusvalía. Plusvalía que realizan, decimos, que consiguen traducir en dinero en el momento de la venta. Bueno, en la medida que van consiguiendo eso, repito, una parte puede volver a la producción a través de inversiones, que son la acumulación que decíamos, pero hay otra que no tiene cabida. Pues entonces, ¿qué buscan? Precisamente buscar aumentar su renta, sus beneficios, a través de la pura y dura especulación. En ese sentido, por ejemplo,
Una vía es, digamos, como lo vemos ahora, después iré a otra referencia. En este proceso que hablamos, a la sociedad se le expolia no solo de la manera que hemos descrito, sino también en la medida que se va quitando al Estado lo que de alguna manera tiene de capacidad regulatoria, pero también se le van quitando los bienes y servicios públicos que son elementos comunes, bienes, servicios que en todo caso son de acceso para toda la sociedad, se le van quitando y se van pasando al mercado. Pero a su vez se le va haciendo al Estado hacerse cargo cada vez más de lo que entran costes de las empresas antes. Si antes, hasta ahora, los empresarios contribuían a la seguridad social con las cotizaciones patronales, ¿qué vienen reclamando? Bájenlas o elimínenlas, bajen los impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado cada vez tiene más déficit. Además dicen, y además culpa del Estado, porque el Estado es el culpable de todo, es la sociedad la culpable de todo. Yo estoy endeudado, casi en quiebra, pues por lo tanto mi deuda que sea asumida por el Estado. Lo vemos, ¿no? Las deudas de los banqueros, las deudas de la mafia, auténtica mafia de la construcción, la estamos pagando, mientras a los propietarios de vivienda que estaban pagando sus viviendas pero no podían seguir pagándolas, se los ha expulsado a la calle. ¿Qué ocurre? Que el Estado entonces emite deuda. Y entonces los capitalistas que no tienen, rentabilidad para una parte de la plusvalía, que no la pueden volcar de nuevo a la producción, pues la utilizan para especular con los títulos de la deuda. Porque los títulos de la deuda en realidad no reflejan una inversión productiva. Los títulos de la deuda son para que el Estado pueda hacerse cargo, pueda cubrir todo eso que le han trasladado como costes de otros, sean las deudas, sea, digamos, los servicios que no puede asumir porque además los ingresos ya no se perciben. Es decir, hay una transferencia de rentas desde la sociedad a los capitalistas. Cuando un capitalista tiene luego, que puede ser un especulador cualquiera, o una empresa, compra un título, un bono de deuda del Estado, lo pone en su balance y lo pone en la parte de las inversiones, suma en las inversiones. Por lo tanto, digamos, si además obtiene una renta, unos intereses, esa inversión va aumentando, va creciendo. Pero ese título de deuda no tiene un correlato en un bien productivo, como era, por ejemplo, el crédito del banquero para comprar el torno para fabricar la silla. Esto es un título de deuda sin correspondencia con un elemento productivo, un capital productivo. Pero es que luego, además, como esto no es suficiente, pues entonces se desata la especulación a niveles extraordinarios. Si en lo que vimos antes en el ejemplo, inicialmente el crédito, digamos la actividad bancaria, tenía un papel de complementar, de contribuir al proceso de acumulación, pero de capital productivo, que era el que llevaba la batuta, resulta que ahora, en la medida que cada vez más los capitalistas van derivando parte de la plusvalía que obtienen a títulos financieros, en un primer lugar los de deuda, pero luego títulos financieros sin más, porque resulta que pueden también comprar títulos, sobre todo en el mercado secundario, porque cuando los compran los títulos de deuda, sea del Estado o sea de las empresas, en teoría, en el momento de la emisión, en teoría lo pagan al valor nominal, es decir, es un intercambio de papeles, teóricamente. El especulador entrega billetes y recibe un papel que en realidad es igual que los billetes, porque los puede comercializar en el mercado secundario. Los bonos del Estado se pueden revender. Los bonos de empresas se pueden revender, salvo que sea una empresa desconocida. Las grandes empresas son las que pueden emitir esos títulos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese es un mercado secundario de títulos, en donde la ganancia se obtiene a partir de la especulación. En el momento que
el Estado, por ejemplo, cada vez se endeuda más, sus títulos de deuda se tienden a depreciar en la medida que se espere que no va a poder pagar la deuda. Pero, por otra parte, también tiene unos intereses. Bueno, especulando a ver si lo que se va a depreciar, los intereses que vaya a conseguir, generan un beneficio o no, pues los retengo. Si no, si pienso que van a bajar, pues los vendo. Y el siguiente especulará de la misma manera. Con lo cual, llegamos a una situación de una desvinculación del valor del mercado de esos títulos con el valor original. Pero esto todavía se da mucho más en las acciones de las empresas. Veamos un ejemplo. Las acciones de las empresas, ¿qué son? No representan una inversión, pero una empresa compra acciones de otra, esto lo hizo muy bien Rumasa, que lo hizo de película, porque compraba acciones de sus mismas empresas, lo cual ya era el delirio del delirio. Una empresa compra acciones de otra y las pone en su balance como inversiones, como si fuese... Y resulta que en la economía se cuentan doble, se cuentan, digamos, las máquinas o los edificios de la empresa A que emitió las acciones, y se cuenta también como inversión los títulos que en el balance de la empresa B que los ha comprado tiene ahí como acción. Absoluto delirio, no hay dos inversiones, hay una sola, la de la empresa A. Lo otro son un título de propiedad, es simplemente que dice que de las máquinas que tiene A, una parte son de la empresa B, pero no hay dos inversiones. Sin embargo, esto, digamos, se registra como una inversión. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que cuando una empresa logra convencer en el mercado a los mismos especuladores, que no necesitan ser convencidos, especulan simplemente y les va la marcha y no les importa si es verdad o mentira, dicen, a ver si voy a ganar o no, les convence, que voy a tener muchos beneficios, por lo tanto estas acciones que ahora he vendido en 100 van a valer 120, pues automáticamente los idiotas, que son la mayoría de la gente que no está enterada en el asunto, sale a comprarlos por 115 si consigue, o incluso por 120. El que los ha comprado a 100 los vende y ahora tiene 115 o 120 y el otro va haciendo lo mismo. Bueno, esto en los momentos de crisis se expande de una manera descomunal. Lo vimos claramente en el caso de la famosa burbuja de las llamadas .com o burbuja bursátil de los 90, en donde de pronto, ante una crisis similar a la de ahora, a eso volveremos luego, ocurría que no había prácticamente actividad productiva rentable y de pronto las nuevas tecnologías, el Silicon Valley, van generando unos beneficios extraordinarios. Y unas acciones de una empresa que hoy día valían 100, el otro día valían 300, o a la semana. Delirio absoluto. ¿Qué quería decir? Que esa empresa iba a ganar 3 veces su capital o el triple del valor que tenía en poco tiempo. Delirio absoluto. Pero eso no importa, los especuladores saben bien que eso no importa el valor real, lo que importa es lo que pueden conseguir. Dicen, ¿hay una fiebre especulativa? Sí. ¿Esto que está creciendo? Sí. ¿Hay suficientes idiotas para que me compren esto a más? Pues sí, aunque 300 es un disparate, lo compro, que mañana habrá un imbécil o otro especulador más arriesgado que yo que lo comprará a 320. Esto es, todo este tinglado financiero es lo que Marx llama el capital ficticio, porque es un capital que no tiene correspondencia alguna con la inversión real en la economía. ¿Y qué ha ocurrido en la medida que ha ido desarrollándose el capitalismo? Que cada vez más el capital bancario, en primer lugar, ha ido ganando peso en relación al capital productivo propiamente dicho, de carácter industrial. Ya dije, inicialmente era complementario. El crédito contribuía a aumentar la producción y a permitir la expansión del consumo, dando crédito a los consumidores. Pero en la medida que fue creciendo esto, el banco fue el que fue fijando las normas, los banqueros fueron fijando, y sobre todo en los momentos de crisis es cuando tienen el sartén por el mango, porque están todos endeudados y entonces ahí la plusvalía que se genera, no olvidemos, en la producción, sin embargo, se reparte de una manera muy desigual, muy a favor de los financistas, de los banqueros. Y cuando llegamos a esta situación, en donde decía que la economía productiva se hunde tanto,
que lo que crece es la inversión, la especulación en capital ficticio, ya el papel de los especuladores se convierte en la batuta de la orquesta. Esto ha sido una dinámica permanente en la historia del capitalismo, pero sobre todo ha sido una dinámica creciente, espectacular, desde los 70 para aquí. Ese crecimiento exponencial de toda la actividad financiera ficticia, no la vinculada a financiar la actividad. Lo escuchamos ahora, ¿no? Cuando el señor que usurpa el gobierno, porque es, a la opinión de la mayoría ciudadana, ilegítimo en este país, dice, ay, que claro, es que hay que conseguir que fluya el crédito para las empresas, sobre todo las pequeñas. Es de risa, es de risa. ¿Quién le va a prestar a un pequeño empresario que está arruinándose todos los días? Cuando puede especular con capital ficticio, no solo en acciones, no solo en especular de que si va a aumentar el tipo de interés, son los llamados derivados financieros. Estos títulos que se han creado a los 70 para aquí, que es lo que hemos llamado casino a nivel mundial, el casino de las finanzas. ¿Por qué? Porque en realidad se especula sobre todo es una apuesta realmente. Los famosos CDS o swap, que son Credit Default Swap, quiere decir CDS, que son en realidad títulos que especulan con que una deuda, un país no va a poder pagar su deuda. Entonces, ¿qué pasa? Hay quienes compran pensando, apostando a que va a caer un país, y entonces dicen, compro esas acciones, las vendo, y otros que, en cambio, compran estos títulos para apostar en sentido inverso. Y esto lleva a situaciones delirantes como el siguiente. Se dice, en el imaginario popular que se engaña a la gente, que, por ejemplo, JP Morgan salvó a buena parte de la banca estadounidense, porque a pedido del gobierno, supuestamente, compró a un banco en quiebra importante que hubiese tenido un efecto fuerte sobre el sistema bancario estadounidense. Incluso en la mentalidad, la creencia de los estadounidenses, JP Morgan, salvador prácticamente, en primer momento de la crisis financiera. ¿Cuál es la realidad? JP Morgan tenía altísimo nivel de títulos de deuda, de títulos de deuda, de distintas deudas, de deudas del Tesoro estadounidense, de otras deudas, que en la crisis se desvalorizaban aceleradamente. No puedo recordar ahora el nombre del banco comprado. El otro banco resulta que tenía exactamente lo contrario. Estaba repleto de CDS. Estaba hasta arriba invertido, había apostado hasta el infinito en que efectivamente la economía se iba a hundir. Y estos títulos hacen que el que tenga esos títulos cobra en el momento que efectivamente se producen las quiebras, las devaluaciones, las quiebras de los estados, digamos, o la pérdida del valor de las deudas. Por lo tanto, JP Morgan, que estaba en una situación crítica, porque si efectivamente tenía que recuperar las inversiones en capital ficticio especulativo que tenía, de deuda estadounidense, de acciones de empresas que en la crisis se hundían, etcétera, se iba a la quiebra. Pero si compraba al otro banco, tenía precisamente el remedio, porque tenía lo contrario. Si tenía unos títulos por valor, digamos, de 100.000 millones de dólares que se habían desvalorizado, que estaban en 20, el otro banco tenía títulos equivalentes, digamos, a valor nominal de 20.000 millones, que en realidad sí se producía una quiebra, una desvalorización, default, una suspensión de pagos de los títulos, de los emisores de los títulos en cuestión,
ganaba. Al comprarlo compensa. Pero es que además el Tesoro estadounidense dice, tranquilo, 30.000 millones para que compre. Y compra por 2 duros el banco. Ese es el salvataje. Esta es la economía, esta es el capitalismo que tenemos hoy. Un capitalismo extremadamente parasitario, especulativo, y que obviamente ha trasladado el epicentro de la actividad desde la economía productiva a las finanzas, a la inversión en capital ficticio particularmente, porque ya hemos dicho que hay una parte de la finanza, que sería el crédito a la actividad productiva, que no es capital ficticio. Ahora bien, la plusvalía que se obtiene ahí, ¿de dónde sale? De la actividad productiva. Pero está claro que en la medida de que la política, digamos, de los gobiernos está cada vez más subordinada a las finanzas, a los especuladores, cada vez más imposible conseguir reactivar la economía. Primero, porque para reactivarla haría falta que buena parte de ese capital en actividades especulativas, en capital ficticio, se derivase a financiar la producción. Hemos visto la cantidad de cientos de miles de millones de euros que le ha dado el Banco Central Europeo a los bancos, pero no hay crédito. ¿Por qué? Porque en realidad ese dinero lo utilizan para especular precisamente en esta línea, o simplemente dejándolo en el Banco Central Europeo, donde luego incluso devuelven menos porque se los dan a un 1%, y en ese sentido además da garantía, o incluso, digamos, lo utilizan para comprar títulos que en última instancia saneen su situación, en muchos casos deficitaria, y en otros casos simplemente multiplican sus beneficios. Pero está claro que la plusvalía es ahí. Por eso, cada vez más, esto es una bomba de relojería, porque la plusvalía, repito, se genera en la producción. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez más esa plusvalía, en vez de ir al empresario productor, al de la fábrica, al de pan rico, al de una industria, en vez de ser apropiada por él, es apropiada por los especuladores financieros a través de esa actividad financiera. Es decir, la plusvalía se genera en pan rico, la plusvalía se genera en las fábricas en donde se producen bienes, o en las empresas donde se generan servicios que también tienen una aportación al valor de la producción. Pero resulta que la mayor parte de las empresas está endeudada con esta situación de especulación descomunal, fuertemente endeudada, pensando que iba a poder devolverlo. En la medida de que en 2007 la economía crecía, pues me endeudo, compro más máquinas, gano más, pero resulta que luego se viene abajo la economía, y entonces las máquinas, ¿para qué? Para sacar una foto, porque me sobran. Entonces tiene unas inversiones, tiene una deuda, y la plusvalía que obtiene, cuando puede obtenerla, repito, es transferida, es captada por la especulación financiera. Y todo esto es lo que ha convertido a las finanzas en el núcleo dominante del capitalismo hoy. Es lo que llamamos financiarización. Lo que denominamos financiarización es precisamente el predominio, la hegemonía de la finanza, pero particularmente del capital ficticio, de ese capital puramente especulativo sobre el conjunto de la economía, porque es el que arrastra, el que capta la plusvalía. Podríamos pensar que también en la actividad financiera se genera alguna plusvalía en la medida que en los bancos trabajan empleados a los cuales también se les trae plusvalía y que, digamos, se les paga menos que el valor que incorpora. Pero tengamos en cuenta que en realidad la mayoría de la banca obtiene sus beneficios en estas actividades puramente especulativas que no tienen que ver con el valor, el servicio que presten sus empleados, sino con la especulación, pero no ya con las acciones, con el clima. Se especula, sabemos, con el clima, en el sentido de, esto ocurrió siempre, ¿no? El mercado de Chicago, donde es el principal mercado de commodities, de bienes, digamos, de los agropecuarios, siempre tuvo un componente relacionado con esto. En la medida que el clima podía ser malo o bueno, y afectaba las cosechas, se podía especular el valor. Pero es que ahora ya
existen títulos específicos donde uno compra un título valor con el cual va a ganar si el clima es malo o si es bueno. Hay para uno y para otro, cada uno elige. Y por otra parte también, digamos, en estos momentos los derivados financieros llegan por eso decimos que es un auténtico casino. Hay títulos financieros que especulan, por supuesto, con cuánto va a evolucionar el tipo de interés o con la recaudación de los fines. ¿Qué valor aporta eso? Es que aporta valor el calcular. Esto es un simple juego de casa. Pero repito, que por otra parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida que más crece el capital financiero especulativo, ese capital ficticio, y que cada vez capta más beneficios, peor tiene que estar la economía productiva. ¿Por qué? Porque dijimos que la plusvalía sale de la actividad productiva y por lo tanto es necesario que cada día más los capitalistas industriales aprieten, exploten más a sus trabajadores, o bien porque tienen que pagarle a los especuladores financieros, o bien porque ellos mismos son a su vez los especuladores financieros y por lo tanto tienen que elegir entre dejar un capital invertido en producir coches en General Motors o darle esa plusvalía que han obtenido aquí a su división financiera para que especule. Es lo que ha ocurrido. General Motors, todas las grandes corporaciones, General Electric, todas las grandes corporaciones mundiales, en los últimos años han ganado esencialmente en la actividad especulativa, en la inversión de ese capital ficticio, más que la actividad productiva. De hecho, a General Motors Industrial la ha rescatado el gobierno de Estados Unidos porque estaba en quiebra. Pero resulta que, sin embargo, su división financiera tenía extraordinarios beneficios, sigue teniendo. Bueno, y así podríamos seguir. Por lo tanto, decimos, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos y criticamos la financiarización, tenemos que entender que en realidad la financiarización y esa actividad puramente especulativa, evidentemente afecta de forma directa a la actividad productiva en la medida que la asfixia cada vez más. ¿Qué capitalista va a invertir en producir pan, digamos, de molde, de tipo Bimbo, si ese dinero lo puede invertir en la actividad especulativa y obtener muchísimo más beneficios? Lo que ocurre es que, claro, en la medida que se reduce la base de generación de plusvalía, cada vez hace falta ajustar más la tuerca. De ahí que eso sea imposible. Pero lo que no hay que olvidar, es que el origen del mal no está en los especuladores financieros, que son los mismos que normalmente explotan a los trabajadores en la actividad productiva. Repito, es cada vez más difícil. Yo trabajo mucho con las multinacionales, con empresas transnacionales y cosas que he publicado están relacionadas con esto. Y cada vez es más difícil clasificar a empresas que normalmente uno clasifica, digamos, química, petrolera, porque cada vez más son química, petrolera, financiera, etcétera, porque la diversificación, pero sobre todo por el lado de las finanzas, es descomunal. Y por supuesto hay una permanente transferencia de rentas de una a otra. ¿Por qué? Porque incluso, digamos, la misma General Motors financiera le prestaba a la General Motors industrial a altos intereses, y entonces la actividad de la producción de automóviles de General Motors era deficitaria. Pero claro, era deficitaria porque le pagaba altos intereses a su propia división financiera que teóricamente le prestaba. Entonces, toda esta dinámica. Y entonces ahora, brevemente, teniendo en cuenta la hora que es, podríamos decir que este proceso ha sido el que ha caracterizado todo el desarrollo capitalista. Pero en todo caso, como dije antes, ha sido tremendamente acentuado a partir de los años 70. Y sin irme más atrás, simplemente voy a decir, bueno, está claro que sabemos, decíamos antes, que el capitalismo se forja en torno al siglo XV, pero también sabemos que hasta la Revolución Industrial ese capitalismo era un capitalismo esencialmente mercantil, que obtenía sus beneficios en el intercambio. En la medida
que se desarrolla la revolución industrial y el proceso de industrialización, ese capital industrial va requiriendo cada vez más aportación de capital bancario y cada vez más se asocia ese capital industrial y el capital bancario. A esa asociación entre capital industrial y capital bancario, que ya digo, a veces es simplemente asociación, digamos, entre un banco y una fábrica, pero a veces simplemente es una misma empresa que tiene dos divisiones, es lo que ya a principios del siglo XX, en 1910, Hilferding denominó capital financiero. Cuando hablamos normalmente de capital financiero, no estamos hablando del capital especulativo, simplemente capital financiero no es sinónimo de capital bancario. Capital financiero, al menos lo que asumimos esa caracterización, es ese ensamblaje entre el capital de la gran industria y el capital de la gran banca que habitualmente han estado asociados. Y si no, veamos ahora, busquemos quiénes son los socios de los bancos y quiénes son los socios de Inditex o del diario El País. Si vemos el entrecruzamiento entre accionistas en un banco que son grandes corporaciones industriales y en las grandes corporaciones industriales socios que son accionistas que son de los grandes bancos, están absolutamente casados entre ellos. Y en ese sentido, decía, entendemos que ese es el capital financiero. Ese capital financiero ha sido dominante a partir de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Pero ¿qué ha ocurrido? Obviamente, en la medida que esta situación ha devenido, que esa situación de acumulación ha devenido en crisis, situémonos en la crisis de los años 30, ¿qué ocurrió? Lo mismo que estamos describiendo ahora, un aumento de la extracción de plusvalía a través de despidos, de gente que se le rebaja el salario, etcétera, y como no pueden consumir, gran parte de eso va siendo trasladado a la esfera financiera puramente especulativa. Eso, cuando hablamos de crisis, nosotros pensamos en la crisis de los años 30, claro, empezó el 29, no, empezó mucho antes. La crisis que se ve en 1929 realmente empieza en 1913. En 1913 hay una gran crisis, pero que se la reanima la crisis con la Guerra Mundial. La Guerra Mundial es la salida del capitalismo a la gran crisis que tiene entonces. La crisis reanima la economía, pero falsamente también a partir de capital que no es productivo, porque, digamos, tiene una utilización destructiva, que estoy hablando de todo el arsenal bélico. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, ya las finanzas han adquirido un importante papel. Todavía siguen subordinadas a la economía, pero han adquirido un papel importante y además Estados Unidos particularmente, que no lo tenía, se ha convertido en acreedor neto del resto del mundo y comienza a jugar un papel decisivo y a disputar a Gran Bretaña la supremacía en el terreno financiero. En el económico ya le había superado a final del siglo XIX. Cuando termina, bueno, viene la crisis del 30, esto se agudiza, termina la crisis del 30 y en realidad termina después de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo la guerra es la que recupera la economía capitalista y ahí sí que ya definitivamente Estados Unidos es no solo el líder industrial, sino el absoluto amo de las finanzas. Y a partir de entonces, ¿qué tenemos? Una expansión mundial de las empresas transnacionales que son tanto productivas, industriales como financieras. Prácticamente en la gran parte del mundo, las empresas, las grandes corporaciones, los grandes monopolios se han autofinanciado, han hecho ellos mismos como bancos porque obtenían tanta plusvalía y tantos beneficios con su condición monopolista que no necesitaban recurrir a un banco externo y por lo tanto creaban sus propias divisiones financieras, a veces simplemente una división dentro de la misma empresa que les permitía autofinanciarse. Pero cada vez más tienen este problema. ¿Qué ocurre? Que este periodo de expansión que se vive a partir de la Segunda Guerra Mundial es un periodo en el cual se va generando el denominado estado del bienestar, imprescindible para recuperar la economía productiva, la economía real. Esto ya lo había inventado con la primera crisis, la de 1913, el señor Ford, que precisamente a partir de la idea de que necesitaba generarse su propia demanda, construye coches dándole salarios relativamente elevados para la media a sus trabajadores, pero forzándoles a que compren sus coches. Por lo tanto, de esta manera también, con esa experiencia de lo que da origen a la denominación de Fordismo, en la Segunda Guerra Mundial se consigue recuperar la economía productiva expandiendo el consumo. Pero eso, como hemos dicho,
va generando una tendencia creciente a un divorcio entre la capacidad de consumir y la producción cada vez mayor. Y cuando llegamos a finales de los 60, ocurre que cada vez más es más difícil vender todo lo que se produce. Entonces cae la tasa de beneficios de la economía capitalista en su conjunto, pero sobre todo de las economías del G5, de las más desarrolladas, y sobre todo las grandes corporaciones, y entonces dicen, bueno, hay que barajar y dar de nuevo. Hay que volver a apretar las tuercas. El estado del bienestar se tiene que reducir. Y entonces empieza este periodo que hemos denominado globalización, que empieza con la crisis del 72, que no es del 73, sino del 72. El 73 se agudiza con los precios del petróleo, pero en el 72 comienza y es una crisis global. Pero esta crisis global obviamente es trasladada en sus costes esencialmente a la periferia. En unos minutos cierro. Es trasladada a la periferia. Por lo tanto, aunque la crisis es global del sistema capitalista, porque todo el sistema capitalista, desde el 60 hasta las crisis abiertas del 72, ¿qué hace? Lo que estábamos describiendo: destruir capital productivo y aumentar la inversión de la plusvalía en capital ficticio, aumentando la inversión en activos financieros. Entonces, sobre todo en deuda de los estados, que para animar la economía se endeudan, les trasladan las deudas privadas a los estados, y entonces eso que hablaba antes, de que las deudas públicas son parte esencial del capital ficticio, va engordando. Y entonces cuando llegamos a este 62, ¿qué tenemos? Una situación en donde la economía real está en crisis porque lo que se produce no puede ser comprado ya por los trabajadores, a los cuales se les ha ido ajustando las tuercas. En mayo del 68, el Tlatelolco del 68 en México, el Cordobazo del 69 en Argentina, ¿qué son? La reacción de los trabajadores al intento precisamente de la clase capitalista de aumentar la explotación, de aumentar la extracción de plusvalía, de abaratar la capacidad de compra de los salarios, y hay la reacción de los trabajadores. Y en ese contexto, obviamente, en la intensificación de la lucha de clases, lo que ocurre es que, claro, cuando se puede resolver simplemente por parlamento, que es el caso de los países centrales, se resuelve. Y aquí gradualmente se va produciendo ajustes. Pero también aquí hay represiones brutales. En el 74 hay una represión brutal en Italia, ya la misma represión en el Mayo francés, pero en el 74 los obreros de Turín, pero en la periferia. Esto se convierte para el capitalismo, una cuestión central de acomodar las circunstancias de la periferia a la necesidad del capitalismo global. Y en ese sentido el terrorismo de Estado es un elemento fundacional del neoliberalismo. El neoliberalismo y los neoliberales son parte del equipo de Pinochet y de Videla. Los neoliberales son terroristas de Estado, han defendido el terrorismo de Estado. Y si alguien tiene dudas, veamos cómo ahora está saliendo a la luz, entre otras cosas, que desde este país, en la transición, en el gobierno de Suárez, se envió al rey de España a visitar a Videla para sacarle del aislamiento internacional que tenía en un momento de terrorismo. Cómo el gobierno de España ocultó las demandas de los familiares de los españoles que eran secuestrados y asesinados en Argentina. Toda esta construcción que se habla hoy de los acuerdos de la transición están también puestos sobre sangre y sobre genocidios en otros sitios. Pero todo el capitalismo mundial respaldó a los genocidas terroristas de Estado en la periferia, porque para todos era esencial conseguir su instauración para ajustar la economía mundial. ¿Por qué? Porque el capitalismo, en su expansión de posguerra, había invertido en la actividad productiva en todo el mundo, incluido, por supuesto, en América Latina, de una manera muy importante después de Europa y de Estados Unidos. Esa inversión estaba en la economía real, en máquinas, en fábricas, en edificios. Y claro, si se hunde la economía y si hace falta ajustar los salarios, si hace falta enviar al desempleo a los trabajadores, reducir la capacidad de compra, toda esa producción, todo ese capital productivo no va a servir para nada. Y como suelo decir, claro, no se podían coger una pluma y levantar las fábricas, meterlas en un avión y traerlas a Europa. Había que convertir esas fábricas en dinero. Y eso es lo que hizo
el terrorismo de Estado es permitirle a las grandes corporaciones convertir esas inversiones en dinero. ¿Cómo? Simplemente a través de que les trasladaron las deudas al Estado, lo hicieron en prácticamente todos estos países, y por lo tanto pudieron ya sacar esas inversiones. Pero claro, en el resto del mundo también había crisis. Una parte la podían empezar a invertir tímidamente en Asia, pero todavía no había hecho las reformas de Xi Jinping que las hace en el 78, y por lo tanto las van destinando a capital ficticio, a especulación financiera. Y desde entonces no ha parado de crecer el volumen de capital ficticio invertido en las finanzas, y esto es lo que explica las distintas crisis que hemos tenido, porque ese capital financiero, para ganar, necesita montar burbujas especulativas. La primera burbuja fue la de la deuda externa de América Latina, pero también del resto del mundo, en los 70 y en los 80, cuando esta burbuja se pinchó, porque ya no era posible seguir estrujando a estos países, se monta la burbuja bursátil de las denominadas .com asociadas a la guerra, porque lo que permite revalorizar las acciones de las .com es la guerra del Golfo de los 90, que evidentemente hace pensar que, claro, estas tecnologías que se aplican fundamentalmente a la producción bélica van a tener una gran aplicación y van a obtener grandes beneficios, porque va a producir armamento a millones, para tratar de conseguir ampliar el control de los recursos mundiales, que esa es la clave en la cual está el capitalismo también. Porque, y con esto voy terminando, la situación de las últimas décadas, donde la producción industrial no garantiza una plusvalía elevada, ha hecho que el capitalismo, como dije, se vaya derivando a las finanzas, pero también hacerse con el control de los últimos yacimientos de generación de beneficios, que son el control de los recursos naturales que todavía no estaban en su propiedad. No olvidemos que una de las características del crecimiento capitalista del siglo XX hasta los 70 fue que la mayoría de los recursos naturales y de, bueno, en muchos países, el petróleo, el gas, el agua, eran propiedad pública, y por otra parte eran administrados también por el sector público, pero también los servicios públicos, la educación, la sanidad. Bueno, estos son ahora los objetivos a donde, digamos, se orienta este capital especulativo, tratando de hacerse con esas actividades esenciales y que obviamente, digamos, tratamos todos de sostener a partir de su control a través de los mercados financieros. Teniendo en cuenta, decía, de que la financiarización que estamos hablando ha convertido a las finanzas en la batuta del sistema, decía que al principio fueron las deudas externas, la burbuja con las deudas externas 70-80, la de las .com en los 90, pero en el 97 viene una crisis, porque acabada la guerra ya se ve que, bueno, que esto tenía un recorrido limitado, y las acciones que se vendieron a 500 cuando el papel decía 100 ya no daban para tanto. Se hunden esas acciones, provoca una gran crisis, y entonces ahí se acentúa la burbuja asociada al control de los recursos naturales y también las burbujas hipotecarias, de lo que sabemos bastante y que conocemos. Teniendo en cuenta, repito, la hora y la conveniencia de que en todo caso podamos dialogar, voy a dejar aquí, porque entiendo de lo que se refiere a la crisis en sí reciente, ya conocéis lo suficiente como para que en todo caso no haga falta profundizar. Pero en todo caso, lo último que añado es que en este proceso reciente de la crisis iniciada en el 2008, que es la crisis de esa burbuja, lo que por supuesto se ha acentuado y que lo vemos permanentemente es esa especulación financiera, que es la que fija normas, que es la que quiere instaurar un régimen basado en un orden en el cual ya la democracia no exista, y eso es que van a por todas en la, legislación que, impera en el mundo. De ahí que, por ejemplo, el Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio, el famoso TTIP, es uno de los instrumentos en que los grandes monopolios de Estados Unidos y la Unión Europea quieren conseguir instaurar un orden en el cual esto no sea una esclavitud abierta,
pero se le parezca mucho, porque en última instancia los amos que impondrán las normas serán ellos. No olvidemos que en estos tratados buscan establecer las condiciones favorables para hacerse con el control de los recursos naturales, con el control de los servicios públicos, con las contrataciones, y que cualquier conflicto sea dirimido en organismos privados. Y por otra parte, que si un Estado toma una decisión, como por ejemplo hacer una campaña sanitaria y en ese sentido combatir el tabaquismo, le puedan demandar la Philip Morris y compañía por perjudicar los negocios. Por lo tanto, estamos yendo hacia una forma de totalitarismo en el cual los parlamentos tendrán cada vez más un papel decorativo, pero para evitarlo estamos aquí, hablamos de eso. Gracias. A lo mejor el capitalista inicialmente pide préstamo para un torno, pero luego para 10, se endeuda cada vez más, pide más dinero, paga más intereses, es decir, hay un permanente aumento de la producción y también un aumento de la plusvalía que se extrae y por lo tanto un reparto creciente. Ahora bien, esto, digamos, podríamos considerarlo parte, insisto, del necesario proceso de acumulación capitalista de la producción de bienes y servicios para obtener beneficios. Porque lo que no confundamos es que la economía capitalista no produce bienes y servicios para satisfacer necesidades, produce bienes y servicios para generarle beneficios a los capitalistas. Porque si fuera para producir necesidades, ya me diréis cómo se explica que cuando hay excedentes de una determinada producción, pero ¿excedentes de qué? No, es que no es que sobre, sino que no hay gente con dinero para comprarlo, y aunque sean alimentos y haya gente muerta de hambre, es excedente. En realidad, este delirio de sociedad capitalista, que es la que está en la base del genocidio que hablamos antes, está explicada precisamente porque la producción no tiene por finalidad satisfacer. Hoy sabemos que es el dinero. ¿Y el dinero dónde sale? Pues se imprime. Hay bancos que pueden imprimir, el Banco Central Europeo puede imprimir y de hecho, digamos, no olvidemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la Reserva Federal es una entidad privada que imprime en función de las condiciones del mercado. A veces con la presión del gobierno, no, pero es independiente. Y en ese sentido, ¿qué quiero decir? Que bueno, en todo caso, el banquero emisor puede imprimir billetes y prestárselo al capitalista. Bueno, claro está que las sociedades modernas capitalistas al imprimir billetes requieren una autorización. No podemos imprimir billetes cualquiera, está claro que ellos solamente pueden hacerlo. Pero lo que quiero decir es de que en todo caso el capitalista pide prestado, supongamos pide prestado el capital que necesita para comprar el torno, pide a lo mejor, el torno a lo mejor supongamos que vale 6 y que él pide esos 6, pero luego tiene que volver 6,1, 6,10 de intereses al banquero y por otra parte, digamos, el capitalista a lo mejor tiene que conseguir que alguien le transfase las necesidades, como dicen los manuales de economía que venden ideología, son prácticamente todos. En ese sentido, por lo tanto, decimos que este proceso de acumulación en el cual participa incluso una parte de crédito bancario, todo está relacionado con la producción, llamémosle real, con lo que llamamos economía. Aunque hay un elemento financiero que es el crédito, está subordinado a la economía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo? Que en la medida que ha habido momentos de expansión, porque hay momentos de expansión y hay momentos de crisis, que se explican también a partir de los conceptos que hemos señalado antes. Y que precisamente están relacionados con esa forma de distribución del valor. Precisamente la diferencia que hubo entre Marx y Ricardo es que Ricardo, capitalista, decía, la única fuente de creación de riqueza es el trabajo. En la época del trueque se cambiaba pues un abrigo que había llevado 8 horas en producirlo con una cantidad de comida que un pescador había podido pescar en 8 horas. Simplifiquemos suponiendo que los intercambios eran ideales. En ese sentido decía, hablamos de intercambios de valor. Ahora bien, cuando el capitalista funciona en el capitalismo real, también hace uso de capital que no es un capital en el sentido productivo,
porque en última instancia, cuando hablamos de la máquina o del torno, estamos hablando de un capital productivo. Este capitalista puede ir, incluso si no tiene el dinero para comprar ese torno, para proponerle al asalariado, al artesano que trabajen juntos o que trabaje como asalariado para él, digamos, puede no tener el dinero y va a un prestamista, un banquero, y le pide dinero. ¿Y el banquero de dónde lo saca? Bueno, antes sabéis, como todos sabemos, el dinero eran un montón de cosas, desde la sal, luego metales preciosos, etcétera, pero en todo caso, transporte esa herramienta hasta el lugar de trabajo, pagarle a un transportista, y luego además pues hay que vender el producto, y entonces a lo mejor hay que darle el producto, a medida que va creciendo la producción, a un capitalista comercial, a un comerciante, para que sea el que lo ofrezca en el ámbito, digamos, donde se sitúan los consumidores. Por lo tanto, esa plusvalía de la producción de la que hablábamos, hay que repartirla un poco. Al final se ve, el capitalista que pone el torno reparte una parte de esa plusvalía, dándosela de esos, dijimos, 6 que había conseguido de plusvalía del artesano, una parte se la dará en intereses al banquero, otra parte al transportista, otra parte al comerciante que va a vender, pero todo esto sale de la plusvalía obtenida en el proceso de producción. Se puede considerar que incluso el crédito que da el banquero para producir esto compone parte del capital productivo, aunque sea dinero, porque en última instancia eso está permitiendo